Mis amados, queremos darle una cordial bienvenida de manera especial a nuestros hermanos y hermanas del CHET, del Centro Hispano de Estudios Teológicos, que están también cursando una materia que es Panorama de la Biblia. Y mis amados, quisiera entonces que nos pudiéramos introducir en este tema, que si usted observa en todo lo que hemos venido predicando los últimos domingos, se va a conectar mucho con lo que ya usted escuchó. El tema de hoy habla de la inspiración y autoridad de la Biblia, de la palabra de Dios. Si usted recuerda, hemos estado compartiendo el tema de la importancia del evangelismo, de la importancia del testimonio, la importancia de compartir la palabra. Pero una cosa que hoy deseo hacer es que podamos entonces darnos cuenta que no es que compartimos la palabra porque somos religiosos o religiosas. Se trata de que lo que compartimos no es simplemente un libro común y corriente que compartimos. Cuando usted y yo hablamos con otra persona de la palabra de Dios, lo estamos haciendo justamente en base a una credibilidad bíblica, la infalibilidad de la Escritura, la inspiración y la autoridad que tiene la Biblia. Por eso es que realmente la Biblia no es un libro más, un libro común y corriente. Quiero entonces que podamos abrir este estudio en una porción que es muy conocida por muchos cristianos y está en la segunda carta que el apóstol Pablo escribe a su discípulo Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, el versículo 16 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el versículo 17 agrega: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mis amados, lo primero que deseo poner en claro al comenzar con la exposición de este tema es que el movimiento evangélico mundial usualmente se inclina a tener lo que llamamos una posición conservadora sobre este tema, y también es la mía. Se sabe que la Biblia es la palabra de Dios en comparación con otras escrituras que también se les llama escrituras sagradas, por motivos bastante importantes. Primero, porque se ha cumplido sus profecías, y en segundo lugar, Dios mismo ha preservado las escrituras a través de los siglos. Creo que es digno de observar esto. Hay muchos libros, miles o millones de libros que fueron escritos, pero el día de hoy ya no existen. El día de hoy tal vez esas grandes bibliotecas se quemaron, tal vez se dejó de editar y se fueron perdiendo. Pero sin embargo la Biblia, el libro de los libros, sin embargo, tiene continuidad y cada vez se imprime en mayor cantidad. Sigue siendo verdaderamente el bestseller de mayor impresión en el mundo. ¿Se han dado cuenta ustedes que muchas veces para que algún escritor famoso pueda evaluarse su cantidad, su éxito, no lo pueden hacer comparándolo con la cantidad de Biblias que se imprimen en el mundo, porque es imposible que un autor humano pueda escribir tanto? Entonces, directamente no recurren a ese dato, a esa información. Pero no hay hombre ni mujer en la faz de la tierra que pueda haber logrado algo así por más buen escritor que sea. Así que entonces utilizan otros parámetros para hablar de ese asunto del bestseller.
Mis amados, para hablar de este tema de inspiración y autoridad, hay dos conceptos que se relacionan estrechamente. Es decir, amados míos, ustedes como hombres y mujeres de fe o como estudiantes de la Biblia también deben de saber de que el libro que ustedes tienen en sus manos, cuando ustedes lo leen, cuando usted hace su devocional, cuando usted predica, cuando usted comparte con otra persona, es un libro de inspiración y de autoridad. Una exposición más precisa de esta frase que dice inspirada por Dios podría ser como respirada por Dios. Desde el principio el Señor respira, el Señor hace esa palabra en el hebreo, ruaj, da ese aliento para que justamente el primer hombre, el primer ser humano, Adán, tome vida. Y fíjense en ustedes que muchas veces se habla de esta palabra de inspiración. Y fíjese que de alguna manera puedo notar que es una palabra que se ha degenerado un poco, porque inspiración solamente es Dios soplando su palabra sobre quienes Él ha escogido. Pero hoy en día, por ejemplo, escuchamos, supongamos, un relator que está viendo un partido de fútbol y le dice a su audiencia: fulanito de tal está jugando muy bien, hoy está muy inspirado en la cancha. Y todos decimos, sí, porque debe estar jugando bien. Pero al usar esa palabra inspirado, es como si estuviera diciendo, Dios sopló sobre él, y eso no es cierto. Así que entonces, el contenido o el significado de la palabra entonces se ha ido como degenerando un poquito. Pero inspiración solo debería de ser utilizada esa palabra para hablar de Dios soplando su palabra sobre alguien más. En segundo lugar, puedo decirles que si la Escritura es respirada por Dios, eso significa que las palabras de la Escritura nos llegaron desde la esencia íntima, la esencia más profunda de Dios mismo. De eso se trata. Moisés, por ejemplo, y los profetas sabían esto y declararon que estaban escribiendo las propias palabras de Dios y no sus palabras. Ellos sabían muy bien que estaban en ese momento bajo la inspiración de Dios. Y mis amados, hoy en día pareciera ser que no se están utilizando los púlpitos de las iglesias para enseñar justamente a las congregaciones la importancia de la Escritura, y especialmente a las nuevas generaciones que hoy día son tan tecnológicas, que son tan digitales y que se hace muy fácil que se diluya esta enseñanza, especialmente, y tal vez en su momento puede ser que comparta algo más en relación a este asunto de la inteligencia artificial que hoy se está llevando a cabo en muchas partes y de la cual todos aquellos que estamos en la docencia estamos siendo advertidos de lo que está pasando. Para poder corroborar este asunto de la inspiración divina, quisiera llevarles al libro de Éxodo, el capítulo 17 y verso 14. Noten ustedes que Jehová dijo a Moisés, usted en las pantallas lo va a poder leer en inglés y también en español, escribe esto para memoria en un libro. Note usted, el uso aquí verbal es de que escribe, es decir, es un mandato, en este caso para Moisés, que tenía que escribir en un libro. Recordemos que hoy nosotros le llamamos libro a este tipo de encuadernación, que también así es la Biblia. Pero el libro, el biblos antiguo, eran rollos, esa es la realidad. El asunto es que le dice, escribe esto para memoria, es decir, para que otros que vengan después puedan leer. Usted y yo hoy podemos leer porque está escrito.
Noten ustedes que dice, y di a Josué que del todo tengo de raer, dice la Reina Valera, la memoria de Amalek debajo del cielo. Pero fíjense en ustedes entonces, acá lo que más rescato para nuestra enseñanza hoy día es, escribe esto para memoria. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios desde el principio está interesado en que quede para nosotros, para esta humanidad, su mensaje escrito, para que usted y yo lo podamos leer en cualquier lugar del planeta y también en cualquier idioma. Cada día quedan mucho menos ya idiomas, ya están todas, la Biblia ya está traducida a todos los idiomas. Lo que está faltando son algunos dialectos en algunas partes del mundo, según lo manifiesta Wycliffe, porque es un poco difícil el trabajo de los misioneros, pero se está haciendo. Son muy pocos los dialectos que todavía quedan por allí. Fíjense en ustedes que si vemos ahora lo que dice Jeremías, por ejemplo, el capítulo 1 y verso 9. Miren, Dios recién les acabo de leer tratando con Moisés, pero ahora Dios tratando con Jeremías, y extendió Jehová su mano. Y miren cómo lo interpreta entonces aquí Jeremías. Dice, y tocó mi boca y me dijo, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Qué interesante es esto. Una vez más, Dios interesado en que su palabra se comparta, en este caso, usando los labios de Jeremías, para hablarle a todo aquel pueblo que de tanto en tanto parece ser se olvidan de Dios, se hacían idólatras, y otra vez tenía que surgir un profeta, en este caso Jeremías, para volver a traer al pueblo de Dios hacia Dios mismo. Jesús, amados míos, estuvo de acuerdo con su evaluación y describió las palabras de la Escritura como palabras de Dios mismo. Porque podríamos preguntarnos a esta altura, bueno, ¿y qué dice el Señor Jesús mismo acerca de este tema de la inspiración de la Biblia y de su autoridad? Notemos lo que Mateo escribe en el capítulo 19, versículos 4 y 5. Es una respuesta que está dando Jesús. Recuerden ustedes, Jesús era bombardeado literalmente. Cada día de su ministerio era bombardeado por preguntas, a veces eran preguntas indiscretas, a veces eran preguntas tramposas, pero en este caso él está dando respuesta y les dice, ¿no han leído? La versión antigua de Reina Valera dice, ¿no habéis leído que el que los hizo, le está hablando a estos sacerdotes de la ley, el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. ¿Por qué? Porque ellos estaban inquiriendo acerca de un tema caliente en aquellos días, que era el asunto del divorcio. Pero ¿qué es lo que hace Jesús? ¿No han leído? Es decir, ustedes tienen la palabra, tienen la Escritura. ¿Y por qué entonces me preguntan? Es decir, si Jesús, parafraseando un poco, les estuviera diciendo, ¿acaso no es de que yo no tengo autoridad? ¿Acaso no es de que ustedes no creen en mí? Entonces, ¿por qué me vienen a hacer preguntas que ustedes tienen respuestas en las Escrituras? ¿O será, y esto es cuenta mía, que ellos ya estaban observando que lo que Jesús hablaba era palabra de Dios? Y palabra que también la tenían ellos escrita en la Torá de Moisés. Ahora, cuando hablamos de este asunto de la inspiración, tenemos que tener en cuenta que hay una inspiración verbal y también una inspiración plenaria. Durante siglos, amados míos, los cristianos creyentes de la Biblia han aceptado
dos verdades importantes sobre la inspiración de las Escrituras, es decir, de la Biblia. Cuando hablo de inspiración verbal, el verbum de la palabra en el latín, estamos hablando de la inspiración de Dios que se extiende a través de las palabras de la Escritura, dando Dios entonces esta inspiración verbal, como recién leíamos cuando entonces puso la palabra directamente en los labios de Jeremías. Pero también está lo que llamamos la inspiración plenaria. ¿Y qué es eso? Bueno, también cuando vamos al idioma latín de donde sale esta palabra es completo, es decir, una inspiración completa. Por eso es que nosotros, hombres y mujeres que hemos nacido de nuevo, creemos en una inspiración completa. Por eso estoy compartiendo esto. Es decir, no creemos en que Dios inspiró un pedacito de la Biblia o algunos capítulos, o se le quedó algo por ahí que ahí no participó Dios. No hablamos así porque sabemos que hay una inspiración completa. Ahora bien, una cosa que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de la inspiración tanto verbal como plenaria o completa, no significa que Dios convirtió a los escritores, digamos, como si fueran robots, ¿no? Un robot sentado ahí, electrónico, que solamente escucha y anda moviéndose así de un lado para otro y solamente escribe como esas máquinas modernas. No es eso lo que estamos argumentando, como si fueran robots controlados desde el cielo a través de un teclado cósmico. No es eso lo que tenemos que compartir, no es eso en lo que creemos. Los autores bíblicos utilizaban sus propias expresiones libres y Dios providencialmente dirigía sus vidas para que eligieran las palabras que dijeron su verdad. Porque es cierto que si usted tiene una conversación tal vez con alguien, aunque sea muy ateo y haya leído la Biblia solamente para argumentar nada más, claro, le va a decir, pero yo descubro diferente sistema sintáctico a la hora de hablar o de escribir en la Biblia. Claro que sí, por supuesto. La Biblia no fue escrita en un día o en un par de meses. Sabemos que son cerca de 1500, algunos eruditos dicen hasta 1600 años hasta que se completó estos 66 libros de la Biblia. Recuerde que son los 66 libros del canon que nosotros consideramos, aunque usted sabe que la iglesia tradicional con base en el Vaticano dice que son 73 porque tuvieron que agregar algunos más. Pero cuando se cierra el canon son 66. Mis amados, notemos que Dios no solo inspira a los autores de la Escritura, Dios inspiró el texto mismo. Esto es lo más importante. ¿Saben? Si Pablo, el apóstol Pablo, el gran plantador de iglesias, si Pablo hubiera pensado que los autores estaban inspirados, pero no así el texto, entonces Pablo podría haber escrito algo, permítame parafrasear un poquito, algo diferente cuando escribió el primer verso bíblico que hemos leído hoy en este estudio. Noten ustedes entonces que todo aquel que escribió escritura fue inspirado por Dios, así sería. Pero eso no es lo que Pablo dijo o pensó. Pablo dijo que toda escritura es inspirada, respirada entonces por Dios, porque creía que las palabras de la Escritura se originaban ¿dónde? Se originaban en Dios mismo. De eso se trata. Pero debemos tener en cuenta, amados míos, que existe una distinción entre revelación e inspiración también. Aunque se relaciona muy estrechamente,
quiero citar las palabras de un teólogo y profesor, Weldon Birtel, que él dice que la revelación es la actividad por la cual se da a conocer y declara su propósito para el hombre. Es decir, que Dios nos da su palabra no por hablar nada más, no porque se le dio la gana, sino porque tiene un propósito. Toda la Biblia, estos 66 libros que están aquí en la Biblia, todo tiene un mismo propósito, y de eso voy a estar compartiendo un poco más. Permítame mencionarle también algo que considero que es muy importante, amados míos: la doctrina de la inerrancia. Hoy tenemos que hablar de estas cosas. Yo sé que de repente quisiéramos estar compartiendo, no sé, otro tipo de mensajes o de enseñanzas, pero a cómo van las cosas en el presente, es necesario que estudiemos y que hablemos de esto acerca de la inerrancia de la vida, de la Biblia. Quiero citar, porque me gusta darle crédito a los teólogos que hablan. Sam Storms, por ejemplo, él la llama en su libro en inglés, dice, la llama la doctrina de la completa inerrancia. Él es más profundo todavía, no es una inerrancia sino más, la completa inerrancia. Algunos prefieren que usemos la palabra infalibilidad también. Yo sé que usted de repente va a decir, bueno, pero de repente un compañero de trabajo, de repente un familiar, un amigo, me va a tildar de que soy un fanático o una fanática, porque estoy hablando de la infalibilidad de la Escritura. Tal vez alguien quiera decirte, ¿no será que eres una orgullosa o un orgulloso? Más allá, amados míos, de lo que otras personas puedan pensar, no se trata simplemente de que usted lo cree, lo cual es muy importante. Se trata de que así es. La Biblia es el libro infalible e inerrante. Muchos libros ya hoy no tienen sentido. Yo he encontrado, por ejemplo, en la biblioteca libros que ahí están acumulando polvo en algunas partes, pero el contenido que tienen ya no sirven. Sirvió para hace de repente 1 siglo o 2 siglos atrás. Eran muy buenos, pero hoy en día de repente se han descubierto que de repente aquellas experiencias o aquellas investigaciones fueron para aquel tiempo, hoy en día ya no tienen relevancia. Pero no ocurre eso con la Biblia. Por eso es que no pueden sepultar a la Biblia en una biblioteca grande, gigante, y que esté allí acumulando polvo y que nadie más la lea. Porque la Biblia es la palabra viva de Dios. Constantemente está al día para nosotros. Y eso es algo que ocurre. ¿Por qué? Porque es un accionar sobrenatural que ocurre en su palabra, no en cualquier otro libro. Ojalá que lo que estamos escuchando de alguna manera podamos ir asimilándolo, porque hay muchas personas a quienes seguramente tú conoces que ponen en tela de juicio que este libro, porque dicen ellos, fue escrito hace tanto tiempo, ¿y cómo tú crees en lo que dice ahí si fue escrito hace tanto tiempo? Recuerden, estos son los argumentos que tus oídos van a escuchar muchas veces. Creo que debo tomar responsabilidad de enseñar esto para que entonces usted no pueda ser amedrentada o amedrentado por alguna persona que le salga a usted con estas ideas y que usted de repente se sienta intimidada o intimidado y no pueda decir nada. Por eso es que, como decía hace un instante, tenemos que usar los púlpitos de nuestras iglesias para también equipar a nuestras congregaciones, a los creyentes,
para que sepan dar razón de su fe. De eso se trata. Así lo describe incluso Pedro cuando escribe su primera carta en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15. Parafraseando, es eso lo que Pedro está diciendo, amados míos. Noten ustedes entonces que la palabra inerrancia proviene también del latín, que quiere decir inerrantia, y simplemente significa libre de error. De eso se trata. Entonces, ¿qué es lo que decimos cuando hablamos de la inerrancia de la Biblia? Que la Biblia está libre de error. Y amados, aprovecho esto para decirles, porque yo sé que hoy en día todo mundo le gusta navegar en las redes sociales, navegar en las páginas virtuales que hay hoy, especialmente todo lo relacionado con los canales de YouTube. Y por favor, tengan tanto cuidado con tanto parlanchín que hoy, porque cualquiera puede tener su canal de YouTube y poner sus mensajes, hacer sus videos. Cualquier persona lo puede hacer. Así que entonces, por favor, afine muy bien su oído, su entendimiento. Pídele a Dios siempre discernimiento. Si tú estás escuchando esos videos, ten mucho cuidado y no te dejes convencer por la gran cantidad de videos que andan por todas partes y de supuestas enseñanzas en donde ponen a la Biblia en una plataforma de la duda y le invitan y le dicen: vamos a dudar de lo que dice la Biblia, vamos a ver si realmente la Escritura es real. Recuerden ustedes que esa es la técnica de Satanás, ¿se acuerdan? Con que Dios les dijo en el Edén. Y luego, enfrentando al Señor Jesús en el desierto, la misma técnica. Eso no ha cambiado para nuestro enemigo. Entonces, amados míos, por favor, con mucho cuidado. Las dos palabras que estoy compartiendo, tanto de lo que es inerrancia, expresan la idea de que toda la Escritura viene a nosotros como la misma palabra de Dios y por lo tanto miren ustedes qué interesante esto, podremos decir a viva voz, es confiable, diga conmigo, confiable, es verdadera y es libre de error. Recordemos esto siempre, por favor. No se trata de que quiero enviarles allá al mundo simplemente a pelear con la gente y argumentar y a defender su Biblia allí con una espada, con un machete, con un corvo, con un revólver, no, sino de que la puedas defender con la palabra que esté en tu mente y en tu corazón. De eso se trata. Amados, noten ustedes que me gustaría también invitarles a que leamos lo que yo considero 3 versos bíblicos importantes en relación a este asunto de creer en la Biblia. Porque sí me interesa mucho de que usted sepa dar respuesta cuando alguien le pregunta: ¿y tú crees en la Biblia? Porque le van a querer de alguna manera ridiculizar muchas veces, argumentando que usted cree en un libro muy viejo. Entonces, por favor, vaya conmigo a la Escritura en Hechos, capítulo 24, versículo 14. Este es el escrito de Lucas, inspirado entonces por Dios. Hechos, capítulo 24, verso 14. En la Nueva Traducción Viviente dice: pero admito que soy seguidor del camino, decía Pablo, al cual ellos llaman secta. Noten ustedes en aquel tiempo cómo le decían a los cristianos: adoro al Dios de nuestros antepasados. Es decir, yo no he cambiado de Dios, dice Pablo, y firmemente creo en la ley judía. Y, noten ustedes esta parte, y en todo lo que escribieron los profetas. Así que entonces, Pablo lo que está diciendo aquí, no crean ustedes que yo he tenido que tomar otro libro, no. Para que los fariseos supieran, el mismo libro que ustedes leen, en el cual yo también fui instruido. Gamaliel fue uno de sus maestros.
de importante liderazgo en el Sanedrín, en Jerusalén. Así que entonces, ¿saben? Hay muchas personas. Yo a veces cuando comparto con alguien le digo, discúlpeme, de casualidad, ¿tendrás una Biblia en tu casa? He encontrado a muchísimas personas que me dicen, sí, yo tengo una Biblia en mi casa. O si le visito, muchas veces le digo, ¿podemos usar tu Biblia? Claro, teniendo en cuenta que sea una Biblia de verdad y no que sea de alguna de las sectas populares. Así que entonces, muchas personas a veces tienen la Biblia, como los fariseos tenían la Escritura, sin embargo no lograban conectar al Señor Jesús con todas las promesas que estaban en el Antiguo Testamento y luchaban y no lo aceptaban al Señor. Mis amados, hay mucha gente que tiene Biblias en sus casas y sin embargo todavía no tienen una relación con Dios. Todavía no le conocen a Dios. Mis amados, cuando hables con tus compañeros de trabajo, cuando compartas con un familiar, primeramente llénate de paz, tranquilidad y dile, discúlpame, ¿tú conoces a Dios? Porque muchas veces hay personas que argumentan y hablan tanto. Y uno le dice, mira, te puedo hacer una pregunta para empezar bien. ¿Le conoces? O sea, estás hablando de alguien, sí, pero ¿le conoces? Por ahí comienza todo, en realidad. Porque si esa argumentación, esa discusión entre usted y la otra persona proliferan, lo único que se va a llevar a cabo es una conversación entre una persona que conoce a Dios, que le ha recibido a su Hijo Jesucristo, y otra persona que simplemente argumenta cosas, pero no le conoce a Dios. Entonces está el que conoce a Dios y el que no conoce a Dios, y los dos están ahí. Y uno dice, bueno, pero ¿y quién va a convertir a quién? Bueno, se trata aquí de que esa persona llegue a conocer a Dios. Por eso es la Escritura. Ese es uno de los propósitos importantes, llegar a conocer a Dios. No conocer religión, conocer a Dios. De eso se trata. Amados, fíjense en ustedes, si me acompañan a Lucas 24, el versículo 25, en la Nueva Traducción Viviente, Jesús entonces dice, ¡qué necios son! ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? Note usted entonces cómo el Señor Jesús se basa en las Escrituras y les dice, pero imagínense si le hablara en guatemaltico, le diría, muchá, les estoy hablando las Escrituras y no lo entienden y pelean y argumentaban con el Señor Jesús. Interesante eso. Les cuesta o les costaba tanto creer. Y el Señor Jesús no estaba trayendo cosas extrañas, ya estaban escritas, ya tenían que ellos ir a Deuteronomio y a tantos otros libros que siempre el Señor Jesús estaba citando. Por eso, cuando leas en el Nuevo Testamento, especialmente si tienes una Biblia de estudio, esfuérzate por ver dónde está escrito en el Antiguo Testamento lo que estás leyendo. Te va a llamar la atención, porque siempre, amados míos, el Nuevo Testamento le da la razón a todo lo que está escrito en el Primer Testamento o Antiguo, como decimos muchas veces. Saben, el apóstol Pablo no se queda atrás en 1 Corintios capítulo 10 y versículo 11. Ustedes lo tienen allí en las pantallas, tanto en español como en inglés. Esas cosas, dice Pablo, le sucedieron a ellos como ejemplo. ¿Para quién? Para nosotros, dice Pablo. Se pusieron, ¿y qué dice allí? Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Miren ustedes, Pablo, ya en el primer siglo de la era cristiana, defendiendo la Biblia. ¿Cómo lo ve? O sea, no es un asunto de estos días. Ya él estaba defendiendo y diciéndole, sepan ustedes por qué es que Dios ha dejado escrito su palabra. Claro, tal vez en ese momento Pablo estaba escribiendo cartas y sus cartas hoy las tenemos en el Nuevo Testamento.
Qué interesante es entonces cómo Pablo defendía esto. Y amados míos, la inerrancia de la cual estoy hablando ahora de la Biblia está íntimamente ligada al propósito fundamental que ella persigue y que es llevar a quien la lea a la salvación. De eso se trata. Así que la Biblia te lleva a conocer a Dios para que al conocer a Dios te lleva a la salvación. De eso se trata. Si alguien alguna vez te pregunta, bueno, a ver, ¿y para qué existe la Biblia? Dile, por dos cosas muy importantes: conocer a Dios y que conozcas la salvación. Que encuentres la salvación de tu vida, mi amigo y mi amiga. De eso se trata. Con amor, en paz, pero diciéndole la verdad. Tenemos que a veces hablar con nuestros familiares, a quienes tanto amamos y que sabemos que aún no están en el camino del Señor, y decirle, abuelito, abuelita, papá, mamá, tío, tía, sobrinos amados, miren, no me vean simplemente como un fanático, fanática. Se trata de que la Biblia tiene un objetivo importante, y es que tú le conozcas a Dios y puedas encontrar la salvación de tu alma. De eso se trata. Porque a veces hay personas que están confundidas, que piensan que tú les quieres llevar a que sean miembros de la iglesia, como si fueras una persona, un político que está logrando adeptos. Y no es así. No es eso lo que estamos buscando, sino compartiendo la palabra de esta manera. Fíjense en ustedes entonces que me gustaría que podamos leer en 2 de Timoteo, pero en el capítulo 3 y el versículo 15, y le dice Pablo a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Mamás, papás, abuelitos y abuelitas, por favor, escuchen esto, y que desde la niñez, es decir, no se trata de que Timoteo, aunque creció en un hogar donde había 2 mujeres cristianas, esperaron a que él tuviera 20 años para enseñarle la Biblia. No, desde la niñez. Hace un instante aquí estábamos orando por tus niños y tus niñas y por la palabra que los maestros ahora mismo están compartiendo. Y tengamos en cuenta esto. No hagas que los niños se tengan que quedar con el pedacito de pan que hoy van a recibir. Me refiero a la enseñanza. Porque sabes, todavía viene el día de mañana, lunes y martes y todos los demás días. Y van a pasar 6 días más en donde estas criaturas por las cuales recién oramos no van a volver de repente a estar aquí o estar en una clase de Biblia. Entonces, tú juegas un papel tan importante, donde te tocará de repente apagar el televisor, deshacerte de otras cosas que te distraen y cada día entonces dedicar un tiempo sustancial para compartir la palabra de Dios. Amados míos, recuerden esto, las escuelas no lo van a hacer jamás. Olvídense de eso, eso ya no va a volver más. Ni ninguna otra persona, ni tu vecino, ni la persona que te cuida a los niños, de repente por ahí, no. Es tu tarea, papá especialmente, o aquellos que están encargados de cuidar la educación, la vida. Porque si queremos ver a este precioso grupo de niños y niñas que hace un rato estaban en esta plataforma, les queremos ver en el camino del Señor, les queremos ver apartados para Dios y sirviéndoles, tenemos que hacer esto que sucedió con Timoteo. Porque, amados míos, tenemos una gran cantidad de personas que a veces encontramos en el camino y que algún día, cuando eran niños, parece ser que los llevaban a alguna iglesia. Noten ustedes, los más grandes líderes que han tenido, los mormones, los testigos de Jehová y tantas otras sectas, algún día confesaron, su abuelita o su abuelito los llevaba a la iglesia. Pero ¿y qué pasó con la enseñanza y el discipulado? Porque después entonces terminan haciendo un desastre y puras herejías de todo lo que terminaron malinterpretando. Es tan importante entonces que en la casa hagamos esto. Noten ustedes que Pablo les dice
a Timoteo, las cuales, refiriéndose a la Escritura, te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Mis amados, esta mañana este precioso grupo de jóvenes, seguramente ustedes tal vez lo vieron en las redes sociales, que se bautizaron aquí, fueron niños que estuvieron también aquí en la iglesia y que hoy tuvieron la convicción de venir a las aguas del bautismo, porque fueron educados, fueron enseñados. ¿Se han dado cuenta ustedes cuánto cuesta muchas veces a los adultos cuando vienen a un encuentro con Cristo convencerlos de alguna manera, y tiene que ser de parte del Espíritu Santo, por supuesto, que acudan a las aguas del bautismo? Hemos podido ver, y aquí lo hemos podido corroborar nosotros, a un adulto como que le cuesta mucho más, porque empieza a argumentar cosas que vivió, que la abuelita, que el tío. Sin embargo, entonces es necesario desde la niñez estar compartiendo la palabra de Dios. Mamás y papás, si quieres ver a tu hija y a tu hijo en el camino de Dios, si le quieres ver apartado para Dios, aquí está la respuesta. Eso es todo lo que tú necesitas. Amados, quiero aprovechar para también advertirles que existen varios movimientos. Y ¿saben qué? Yo podría haber dicho, bueno, voy a cortar este estudio aquí. Ya está. Ya he hablado bastante sobre la infalibilidad de la Biblia, sobre la inerrancia, sobre la inspiración. Pero mientras hacía esta tarea de investigar y de leer, pude encontrar cosas increíbles que están sucediendo y que de alguna manera es como que Dios me dijera, ¿sabes qué, Roberto? Ahí está. Eso tienes que enseñar y predicar. Porque noten ustedes que el deseo de advertirles es de que existen varios movimientos que argumentan que la Biblia tiene errores y que fue escrita hace mucho tiempo atrás y que ha comenzado y que se tiene que reescribir. Eso es lo que ahora es el tema del día. Hay que reescribir la Biblia, cristianos. Presten atención a eso, cuidado. Y quiero darles algunos ejemplos. Miren ustedes, y no son ejemplos viejos. En el año 2006, en Alemania surge lo que se llama la Biblia feminista. ¿Sí? Y yo sé que usted lo va a ir a googlear enseguida. A ver, el pastor. Y usted le va a poner ahí y va a ver la fotografía. Está en alemán. La Biblia feminista. Y quienes participaron en ese proyecto argumentaron que la Biblia tradicional tiene una fuerte influencia dada por la sociedad machista típica, dicen ellos, del tiempo en que vivieron sus traductores antiguos. Así que se la agarran con los traductores aquí. Argumentan eso. En esa versión que les estoy hablando de la Biblia feminista, que data del año 2006 en Alemania, ellos entonces reemplazaron, noten ustedes, reemplazaron la palabra Señor por la eterna o la viviente. Es decir, con el sistema de edición, como hoy con computadoras trabajan de una manera increíble, cada vez, usted sabe, se le da la orden a la computadora maestra de que cada vez que encuentre la palabra Señor, delete, y reemplace por esta palabra que es la eterna o la viviente, para darle, ¿qué cosa? Un contenido feminista a toda la escritura que de repente las personas vayan a leer. Ahora, yo sé que usted y yo, personas ya adultos, que tal vez conocemos de la escritura y eso, pues no vamos a estar leyendo esa porquería, vamos a llamarle así. Usted no va a estar gastando $50, $60 en comprar algo así. Pero acá viene lo que yo pienso. ¿Y las generaciones? ¿Y esos niños allá en Alemania que vienen? Las generaciones que vienen y que alguien les va a estar regalando esas Biblias. Está verdaderamente tremendo eso, amados míos. Fíjense en ustedes que otra cosa que descubro es que cada vez
que en la Biblia dice Padre Nuestro, por ejemplo, o cada vez que se refiere a Dios, ponen nuestro Padre y nuestra Madre que está en los cielos. Esta es otra tendencia. Hace unos meses estaba en una reunión de pastores y de teólogos y de maestros de la Biblia, y un profesor de un seminario que no voy a mencionar allá por la costa este, le dieron para orar y empieza a orar. Dios Padre, Dios Madre, estamos acá. Yo abrí mis ojos, yo dejé de orar, perdónenme. Yo dije, excuse me, como dicen allá en mi rancho. Y vi que otros más que les conozco también abrieron los ojos y me miraron y me hicieron así, Roberto. Bueno, pero fíjense en ustedes lo que está pasando, cómo esto se está metiendo, así como el agua cuando usted se lo pone a las plantas y se va por la tierra. Amados míos, por otra parte, otra cosa que descubrí es que en el año 2012 apareció, hace muy poco en realidad, año 2012. Increíble cómo tienen tiempo, tienen dinero y todo para desarrollar estos proyectos, como ellos les llaman. En el año 2012 surgió, seguramente usted lo vio en las noticias, la nueva Biblia de Gay Friendly. La Biblia friendly sería amigable, ¿sí? Dentro de la industria LGTBQ. En donde ellos lo que hicieron fue reescribir 9 versos bíblicos. Los reescribieron para favorecer a tanto gays como lesbianas. Y por favor entendamos esto, yo no estoy teniendo nada en contra con los individuos. Yo voy a lo que se ha hecho con la Biblia. Ese es el asunto. Y eso es algo que sí se condena en la Escritura. Tan solo el hecho de cambiar una tilde, un punto, lo que sea. Imagínense en ustedes todo lo que se ha hecho. ¿Saben? Cuando uno se mete un poco a investigar, uno a veces quisiera parar, pero encuentro a un grupo que se llaman animalistas, así se llaman, es decir, personas que, digamos, defienden a todo tipo de animal. Bueno, eso es, uno dice, está bien, ¿cuál es el problema? Qué bueno que existan personas que están bregando porque hay mucho abuso muchas veces de los animales. Muy bien, pero noten ustedes algo interesante, este grupo de animalistas han escrito una Biblia. Ay, válgame Dios, ¿cómo es eso? Yo entiendo que defiendan a los animales, a las mascotas, está muy bien, pero escribir una Biblia, ¿cuál es el objetivo? Escribieron una Biblia para darle miren el argumento que utilizan, para darle una versión vegana. Eso es lo que dicen. Y entonces en donde los animales son llamados seres y no bestias o criaturas. Porque de esa manera, entonces comienzan a decir que si son seres, entonces también tienen espíritu y alma. Ese es el asunto. Amados, tal vez lo dejo ahí, pero saben, lo que yo deseo advertirles es que tengan también cuidado con un personaje nacido en Israel llamado Yuval Harari. Por ahí les muestro la foto. Y es una persona que ha solido ser invitado por el Foro Económico Mundial. Hoy en día es uno de los que más defiende el asunto del IA, la inteligencia artificial, y él entonces, en un momento dado, aunque, digamos, cuando yo lo escucho en su entrevista con un periodista llamado Pedro Pinto en Portugal, ocurrió esto en Lisboa, y entonces, como está la gran explosión de la inteligencia artificial, entonces él en un momento dado veo que está promoviendo en esta conferencia la idea de que de alguna manera, en algún momento entonces,
se pueda reescribir la Biblia, pero por lo que llamamos hoy día inteligencia artificial. Y usted dirá, ¿cuál sería el problema? El asunto es que al reescribir toda la Biblia, someterla, llamémosle así, a este proyecto, a este programa, a esta aplicación, para que surja entonces 66 nuevos libros de la Biblia reeditados, se acomoden, porque la idea es que todas las religiones del mundo puedan tener un mismo libro y todas las religiones del mundo puedan vivir en el marco de la paz. Y eso, para usted que ha leído Biblia, ya sabe de qué se trata. Los 3 años y medio en el cual el anticristo, y usted y yo no vamos a estar aquí, pero el anticristo estará preparando el camino. Y obviamente todo va teniendo sentido. Digo, wow, claro, aquellas personas entonces van a tener un libro también a través de este asunto de inteligencia artificial. Al menos no es algo que se ha llevado a cabo, pero empezamos a escuchar, y habla uno, y habla el otro, y cuando vemos a estos personajes, de hecho muy inteligentes, tienen un speech impresionante, usted ve sus conferencias y están saturadas. Hay gente que reserva su boleto 3 meses antes y toman un avión porque va a estar Harari en alguna parte. Parece ser que la gente tiene comezón de oír estas cosas. Y mis amados, tenemos que compartirles la palabra de Dios. Recordemos entonces las palabras del Señor Jesús, justamente en el capítulo 4 de Mateo. Él utilizó tanto Deuteronomio 6 como Deuteronomio 8, y vez tras vez le dijo al mismo Satanás, como está escrito, como está escrito, como está escrito. De eso se trata. Amados míos, la Biblia no necesita ser reescrita, reeditada ni nada por el estilo. Es cierto que con mucho cuidado se ha traducido a diversos idiomas porque es necesario y dialectos, pero con mucho temor de Dios. Amados, eso es lo que les espera a nuestros hijos y a nuestros nietos en realidad. Por favor, compartan esto, sepan esto.